Hola, hola, saludos a todos. Quiero compartir con todos ustedes la palabra de Dios. ¿Sabías que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida? ¿También sabías que podemos ser borrados de ese libro? Pues bien, vamos a utilizar la Sagrada Escritura, la Biblia Latinoamérica, y vamos a ir a Éxodo capítulo 32, versículo 31. En Éxodo 32, versículo 31 dice así la palabra de Dios. Al volver Moisés donde Yahvé le dijo, este pueblo ha cometido un gran pecado con estos dioses de oro que se hicieron. Con todo, dígnate perdonar su pecado. Pero si no, bórrame del libro que has escrito. Yahvé respondió a Moisés, al que peca contra mí, a este borraré yo de mi libro. También vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. En Daniel 12, versículo 1 dice así: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que defiende a los hijos de tu pueblo, porque será un tiempo de calamidades, como no lo hubo desde que existen pueblos hasta hoy en día. En ese tiempo se salvará tu pueblo, todos los que estén inscritos en el libro. También vamos a ir a Malaquías, capítulo 3, versículo 16. En Malaquías, capítulo 3, versículo 16, dice así la palabra de Dios. Así hablaban entre sí los que respetan a Yahvé. Yahvé, que estaba escuchando, lo supo y mandó enseguida que en un libro se anotaran los nombres de aquellos que lo respetaban y reverenciaban su nombre. Pues bien, dice la palabra de Dios que Yahvé mandó enseguida que se escribiera en el libro, se anotaran los nombres de aquellos que lo respetaban y reverenciaban su nombre. También vamos a pasar a Lucas. En Lucas capítulo 10, versículo 19 dice así la palabra de Dios. Miren que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y poder sobre toda fuerza enemiga. No habrá arma que les haga daño a ustedes. Sin embargo, alégrense no porque los espíritus se sometan a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. Aquí dice la palabra de Dios, Jesucristo, que no se alegraran pues los apóstoles porque los espíritus se sometieran a ellos, sino que más bien se alegraran para que sus nombres estuvieran escritos en el cielo. Al igual que a ellos, a los apóstoles, también nosotros también debemos de alegrarnos para que nuestros nombres estén escritos en los cielos y para que nuestros nombres no sean pues borrados de ese libro. Tenemos que pues observar pues los mandamientos de Dios
los preceptos de Dios y para que no seamos borrados de ese libro. Pues bien, vamos también a ir a Filipenses. En Filipenses capítulo 4, versículo 3, dice así la palabra de Dios. Y a ti, querido Césigo, verdadero compañero, te pido que las ayudes. No olvides que ellas lucharon conmigo por el Evangelio, lo mismo que Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. También aquí San Pablo menciona pues algunos compañeros que llevaron a cabo la palabra de Dios, y él dice pues en Filipenses capítulo 4 versículo 3, dice: y a ti, querido Césigo, verdadero compañero, te pido que las ayudes. No olvides que ellas lucharon conmigo por el Evangelio, lo mismo que Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. También vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice así: el vencedor vestirá de blanco, nunca borraré su nombre del libro de la vida, sino que proclamaré su nombre delante de mí, de mi Padre y de sus ángeles. También aquí nos dice la palabra de Dios, pues que al que vence, pues al vencedor, dice que lo vestirá de blanco y nunca borrará el nombre que está escrito pues en ese libro. Dice así, lo voy a volver a leer, dice: el vencedor vestirá de blanco, nunca borraré su nombre del libro de la vida, sino que proclamaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Pues bien, vamos a pasar también a Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice así: y la van a adorar todos los habitantes de la tierra, todos aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. Pues bien, también como hay nombres que están escritos pues en ese libro, también hay hombres, pues personas pues que no están escritos en ese libro desde el principio, dice, desde la creación, dice la palabra de Dios. Dice: y la van a adorar todos los habitantes de la tierra, todos aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. Vamos a pasar a Apocalipsis capítulo 17, versículo 8 también. Dice: la bestia que has visto era, pero ya no es, sube del abismo, pero camina hacia su perdición. Los habitantes de la tierra cuyo nombre no fue escrito en el libro de la vida desde la creación del mundo se asombrarán al descubrir que la bestia era, pero ya no es, y pasa pronto, dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, dice así la palabra de Dios: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, mientras eran abiertos unos libros.
Luego fue abierto otro, el libro de la vida. Entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en esos libros, es decir, cada uno según sus obras. Pues bien, aquí nos dice la palabra de Dios que fueron abiertos unos libros, pero que también fue abierto otro libro, el libro de la vida, donde están escritos pues todas aquellas obras buenas y las obras malas que nosotros hagamos aquí. En ese libro están escritas todo lo bueno y lo malo. Lo voy a volver a repetir, dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 12, dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono, mientras eran abiertos unos libros. Luego fue abierto otro, el libro de la vida. Entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en esos libros, es decir, cada uno según sus obras, dice la palabra de Dios. Me voy a pasar al versículo 15 del capítulo 20, dice: y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Pues nos dice la palabra de Dios pues que todo el que no se haya escrito en ese libro va a ser arrojado al lago de fuego. Dice: y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. También vamos a leer el capítulo 21 de Apocalipsis. Apocalipsis 21, versículo 27, dice así: nada manchado entrará en ella, ni los que cometen maldad y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dice la palabra de Dios que nada manchado entrará en ella, ni los que cometen maldad ni mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Pues bien, hermanos, pues sería todo el día de hoy. Hasta luego. Adiós.